Bueno, tal como se lo prometimos, estamos con el doctor Enrique París, porque a partir de este lunes, entre otras cosas, vamos a hablar varios temas y me gustaría que se tomara el tiempo. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, así que estamos Repening. tremendamente agradecidos. No, un gusto estar acá. Vine muchas veces a Mega Plus y a Mega también antes de ser ministro, así que Sí, pues. tenía un compromiso con ustedes. Muchas gracias. Doctor, bueno, fíjese que el 97% de la región metropolitana va a desconfinar lo que ya hemos denominado el superlunes como titular de prensa. Y evidentemente preocupación hay. Yo me imagino que usted también está preocupado porque ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas respecto de cómo funcionan los planes de movilización, cómo funciona el distanciamiento físico y cuánto ha aprendido la población. Y lo que todo el mundo teme, un posible rebrote importante en la región metropolitana que concentra el 40% de la población del país y que evidentemente siempre es preocupante por la composición propia de la región metropolitana, ¿no? Viajes intercomunales de manera permanente. Y queríamos saber cómo va a enfrentar usted el lunes, qué es lo que prevé, qué le preocupa. Bueno, me preocupa, obviamente, que no se logre contener el virus. Aquí las medidas más simples, que las hemos dicho muchas veces, son el uso de la mascarilla. Nosotros estamos distanciados y por eso no podemos no usarla. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, protegerse con alcohol gel, mantener el distanciamiento físico, sobre todo cuando uno ve en las colas de los supermercados, o en los bancos, o en los lugares donde venden teléfonos, que no sé por qué va tanta gente ahora, mantener el distanciamiento. Yo creo que lo que permite hacer el paso a paso son ciertos criterios, como por ejemplo el número de exámenes, el número de pacientes contagiados, el número de la positividad de la PCR, y todo eso se toma en cuenta para tomar la decisión. Cuando una comuna avanza de un paso a otro, en el paso a paso, muchas van a salir de cuarentena y van a entrar a transición, otras van a salir de transición y van a pasar a preparación, es decir, tercer paso. Obviamente que aumenta la movilidad, aumenta la posibilidad de contactos. De hecho, hay permisos para que se reúna también la gente. Y evidentemente que si no se mantienen las medidas básicas de mascarilla, distanciamiento, puede haber un aumento de los casos. ¿Y usted siente que la gente ha aprendido, doctor? Yo pienso que la gente ha aprendido bastante. Yo vi lo que pasó con el 18, con el Fondéate en Casa, que en realidad fue una ciudad bastante tranquila, Santiago, durante esos días. Y no puedo decir que no vayan a haber efectos de ese plan, porque si hubo más contagiados, lo vamos a ver a los 10 días o a los 12 días, es decir, el 28, el 29 o el 30. Recién vamos a tener un aumento. Pero yo creo que el plan fue bastante bien entendido finalmente por la población. Hubo una encuesta que demostró que el 58 o 56,8 en realidad de la población aprobaba el plan y lo entendía. Así que yo creo que funcionó bastante bien. Se vio mucha gente en los parques, más que haciendo asado. Claro. Doctor, el transporte público puede ser un talón de Aquiles, porque el transporte público ya sabemos que en Santiago, desde el año 2007, cuando comenzó el famoso Transantiago y ahora Red, si bien ha habido bastantes mejorías, evidentemente las aglomeraciones son un pan de cada día y en hora punta. ¿Cómo ha trabajado con el Ministerio de Transporte? ¿Usted está conforme con lo que está aplicando el Ministerio de Transporte precisamente para abordar esa problemática que puede ser clave? Esa pregunta es muy importante y ese hecho que tú destacas también es muy importante. En realidad hemos trabajado mano a mano con la ministra Gloria Hood, que entre paréntesis es una gran persona, y obviamente se han hecho protocolos de transporte. Estamos tratando de que, por ejemplo, hayan entradas diferenciadas al trabajo para que no se aglomere la gente, poner más buses en circulación, aumentar la ventilación de los buses. Hay un estudio hecho en Corea o en China, en el Asia, donde se demostró que mientras más circulación de aire hay dentro del bus o dentro del metro, menos posibilidad de transmisión viral. Bueno, y durante el viaje también la gente tiene que mantener la mascarilla, obviamente, claro, y tratar de mantener el distanciamiento social, pero el distanciamiento físico, perdón, pero obviamente cuando uno va a entrar al bus o va a entrar al carro del metro, se produce una cierta aglomeración. Yo creo que ahí hay que ordenarse un poco dentro de lo posible, contenerse un poco, quizás que el carro o el metro espere un tiempo más para que la gente entre con calma, no con ese apresuramiento,
pero hemos trabajado con Gloria Hood, se están desinfectando los carros frecuentemente, se están desinfectando los paraderos, o sea, se ha hecho un trabajo muy coordinado con transporte. Además, hay algunas empresas que trasladan a sus trabajadores en transportes especiales, incluso con espacio, no con aglomeración, y eso también hay que agradecerlo. Ahora, uno también supondría que acá la empresa privada es fundamental, porque ustedes desde el Estado pueden organizarse con mayor facilidad, entre comillas, para, por ejemplo, hacer horarios diferenciados de entrada de los trabajadores, pero el mundo privado ya es parte de la voluntad de ellos, digamos. Sí. Ustedes no los pueden obligar, pero ha habido a lo mejor un tacto con la SOFOFA, con la CMPC, con la Cámara Nacional de Comercio, como para poder plantear esto. Sí, un compromiso. Por supuesto. Lucas Palacios, que es el ministro de Economía, ha tenido múltiples reuniones con todas esas agrupaciones de empleadores, llamémoslos así, y todos están dispuestos a colaborar. De hecho, con la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, tenemos todo un protocolo de trabajo para reiniciar faenas, no solamente en el sistema público, sino que también en el sistema privado, justamente contratando buses escolares para darle trabajo a la gente que tiene buses escolares y que no los está usando porque no hay clases, trasladando a los trabajadores, haciéndoles PCR incluso, para que sepamos que tienen PCR negativa, y en el lugar de trabajo manteniendo la distancia. Eso se ha trabajado también, por ejemplo, aunque la gente no lo sepa, con cines, con teatros, con restaurantes. O sea, se han hecho montones de protocolos para ordenar un poco el trabajo, permitir que la gente además vuelva a trabajar, porque eso es muy importante. Los garzones estaban sin trabajo, y durante el horario de trabajo mantener o respetar más bien las normas sanitarias. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de enseñar, transmitir y insistir en eso para evitar el rebrote. Ahora, nosotros sabemos que en otros países han habido rebrotes, no nos negamos a esa posibilidad, no hemos dicho nunca que está dominado el virus. Está en el horizonte eso, porque uno ve lo que está pasando, mira hacia arriba, el hemisferio norte, y dice, bueno, ellos comenzaron a desconfinar una vez que esto bajó a ciertos niveles, pero vino el rebrote y ya Reino Unido ha endurecido la mano, España también, y hay alerta en varios países al respecto. ¿Está contemplado, está calculado de que este desconfinamiento necesariamente va a generar un rebrote o un alza, por ejemplo, en la tasa de positividad? Está contemplado, no está calculado, porque es muy difícil hacer un cálculo, a pesar de que hay varios especialistas que hacen proyecciones de nuevos casos según los casos actuales, pero no seamos ciegos. Yo no me puedo cerrar a la posibilidad de que haya un rebrote o que hayan rebrotes como el que estamos viendo en Magallanes, por ejemplo, que ha sido bastante inexplicable y difícil de manejar. Acuérdate que tuvimos rebrotes en Arica al principio, una gran cantidad en Arica. En Calama fue un desafío para el hospital de Calama, y después curiosamente el virus comienza a bajar. Bueno, no curiosamente, comienza a bajar porque la gente toma, digamos, la conciencia de que hay que cuidarse. Después tenemos en Biobío un aumento, después en Punta Arenas. O sea, esto es una batalla, una lucha continua en contra del virus que requiere obviamente la cooperación de la población, pero yo no le echo la culpa a la población, como dicen muchos, sino que también la autoridad tiene que entender, tiene que tomar las medidas que a veces son drásticas para evitar la diseminación. Pero es seguro que vamos a tener más casos si es que este virus no logra ser controlado con una vacuna. Acaba de salir un estudio súper interesante, fíjate, que hay algunas personas que genéticamente son capaces de producir anticuerpos que favorecen incluso la diseminación del virus dentro del organismo. Son un 10% de la población, salió ayer publicado, y eso es bastante curioso. O sea, este virus realmente es una cosa muy difícil de controlar. Para que la gente entienda, voy a poner esta pregunta porque Santiago concentra mucha población y Santiago es un territorio, por decirlo de alguna manera, hacinado. ¿Está preparado la región metropolitana, está preparado la autoridad sanitaria para un puntarenazo en Santiago? Bueno, nosotros estamos preparados y tenemos hecho todos los decretos y conversaciones para volver a aumentar en forma muy rápida, en 5 días, la cantidad de camas UCI, de camas UTI, todo lo que sea necesario para tratar a aquellos pacientes en el caso que haya un rebrote. Pero lo que hemos notado en las últimas semanas es que se están infectando gente más joven, no gente mayor.
ha aumentado la cantidad o la proporción, diría yo, de adulto más joven que se infecta y que ha tenido evolución más positiva. Es por eso que el porcentaje de ocupación de la UCI en este minuto a nivel nacional, en el informe de hoy día, es solo del 81%. En circunstancias que, por ejemplo, en Magallanes tenemos realmente una cantidad gigantesca de casos. Y el otro hecho importante es que nosotros hemos salido a hacer la búsqueda activa. Eso produjo una polémica, como tú sabes, con un centro de estudio. Y en esa búsqueda activa de casos hemos encontrado muchos casos asintomáticos. El caso asintomático se llama asintomático porque no tiene fiebre, no tiene tos, no se siente mal, pero tiene el virus, o sea, hay que aislarlo igual. Pero como es asintomático, no consulta, no se enferma, no va a llegar al hospital. Entonces, es curioso que casi el 40% en algunos casos, el 35% de los últimos casos por búsqueda activa son asintomáticos. Y eso nos da, obviamente, un margen mayor para movernos dentro de la posibilidad de que esa gente vaya a llegar a la UCI o al hospital. Tremendo. Bueno, lo quiero invitar a hacer algo, un poquito de ficción referente a la situación actual. Ficción, en realidad, es un juego lo que le voy a proponer, ministro. Hagamos cuenta que hoy día se recupera un poco Magallanes, llega a los niveles del promedio nacional. Tenemos 5, 6, a veces 7, pero 5, algo, de positividad permanente. Cama UCI en el 80%. Nivel de contagio tolerable. Se contagian más los jóvenes y los viejitos están más bien cuidados, así como un poquito está como ahora. ¿Usted firmaría, por decirlo así, con el diablo, para que se mantenga así como está la pandemia en Chile hasta que aparezca la vacuna? ¿Firmaría con el diablo? No sé. Con el señor, si usted prefiere. Bueno, con el señor. Bueno, a mí me gustaría, obviamente, que nos mantuviéramos por lo menos en un nivel bajo de circulación viral. Eso es lo que pediría. Yo una vez dije, y me tiraron la oreja, yo dije, yo llego a la casa todas las tardes o muy tarde, siempre angustiado, siempre pensando qué iba a pasar. Porque las cifras a mí me llegan en la noche, me llegan tipo 11 de la noche, 10 de la noche. Y bueno, y a veces estoy ya incluso durmiendo, pero como tengo el celular y me suena el aviso, claro, me levanto, veo los números y digo, pucha, no, sufro, porque obviamente a mí me gustaría que el número de casos fuera disminuyendo. Esto es como un serrucho, como dice uno de los especialistas que trabaja conmigo. Un día tenemos cifras bajas, de repente la cifra aumenta, después vuelve a bajar. A veces hay explicaciones, a veces no hay explicaciones claras. Entonces, por lo mismo, porque es un virus absolutamente nuevo, casi desconocido y que ha tenido todos estos brotes, rebrotes, cambios geográficos en Chile, como yo te explicaba. Por ejemplo, ahora en el norte de Chile, en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, incluso en Coquimbo, tenemos una variación de menos del 55% de los casos en los últimos 7 días. En cambio, en los lagos, en Aysén, en Magallanes, tenemos un aumento del 48% de los casos. Es decir, todos los días hay que estar tomando decisiones que no son fáciles de tomar y que a veces la población no las entiende. Los alcaldes han sido de gran ayuda. Los alcaldes, al principio, acuérdate, yo ingresé a la mesa social COVID-19 antes de ser ministro, justamente porque hubo un conflicto con los alcaldes. Yo reconozco que ellos están haciendo una gran labor, sobre todo a nivel de la atención primaria, tomando exámenes, colaborando con la gente, entregando folletos, haciendo prevención. Pero de repente el virus se escapa. Y no sí, es de repente estamos preocupados por el norte, de repente por el sur. Y no es culpa de ellos. Claro. A veces no hay una explicación clara. A veces hay brotes, tú sabes, en una fiesta, en una ceremonia religiosa, incluso en un velorio. Esos brotes son más fáciles de identificar porque tú sabes quiénes son los contactos. Los problemas ocurren cuando tú no puedes detectar a los contactos. Por eso es que la trazabilidad es tan importante. Y ahí reconozco la crítica que hubo durante un tiempo en contra de la trazabilidad. Eso era legítimo. Tenemos que trazar más para poder ubicar a los contactos. Doctor, usted llegó y no solamente se notó, sino que además usted lo recalcó como un ministro dialogante. Pero con el tiempo también a usted le ha tocado tirar frases, mire, yo las anoté. Hemos mejorado, duela a quien le duela. Esperamos que no haya aumento de contagio, aunque algunos parecieran querer lo contrario. Como que de a poquito usted se ha ido sumando a la mochila una serie de críticas. ¿Le molesta la crítica?
La crítica... La crítica basada en la evidencia, la crítica científica, la crítica con cifras y con explicación de los motivos por el cual se hace no me molesta. Pero, por ejemplo, una crítica que ya la di por superada, sí, pero la voy a... ¿Pero le gustó la explicación que dio Espacio Público? En Espacio Público, el error que desde mi punto de vista cometió fue decir que habían incentivos para que los municipios, o sea, la atención primaria, fuera a tomar exámenes en lugares donde habían, entre comillas, gente más sana que enferma. Y yo le pido entonces que muestre cuáles son los incentivos, que muestre las cifras. Al final llegamos a superar esa situación. ¿Habló con ellos? No he hablado directamente con ellos, pero entiendo que lo que ellos proponían era que se balanceara esas cifras que se obtienen por búsqueda activa de casos con las cifras que muestran los pacientes que van a consultar. Porque cuando tú te sientes enfermo y vas a consultar y te tomas el examen, es obvio que te va a salir una PCR más positiva. O sea, ese grupo de personas tiene PCR más positivas. Cuando tú vas haciendo búsqueda activa en una plaza, en una estación del metro, le tomas a todo el mundo, tenga o no tenga síntomas, obviamente que la PCR va a ser más baja. Esa es la crítica. Entonces ellos me pedían balanceen ambas cifras para tomar las decisiones del paso a paso. Pero la PCR no es el único elemento que se toma en cuenta para el paso a paso. Es uno de los 7 u 8 elementos que se toman en cuenta. Yo esa parte de su argumento lo acepto, pero el hecho de que ellos hayan hablado, entre comillas, de incentivos, que no sé cuáles son todavía, obviamente que no me pareció bien. Y tú tienes razón. Paso a paso también, ya ocupando la misma lexicología, claro, me he ido sintiendo que tengo que responder a veces con más fuerza porque hay argumentos válidos, pero hay argumentos que no me hacen sentido. Si a mí me muestran las cifras, los números, los porcentajes, obviamente que le voy a hacer sentido, pero doy por superado ese... Pero usted con estas frases que yo le citaba, duela que le duela, o algunos parecieran querer lo contrario, y usted mismo ha dicho que hay críticas que no se sustentan y otras que sí. ¿Cree que hay motivaciones políticas también detrás de esto? Yo creo que no hay motivaciones políticas hablando de la gran motivación política, sino que siento a veces, y a lo mejor yo cometo el mismo error y lo puedo reconocer, de que tu compromiso con el gobierno o con la oposición te hace decir frases que a veces son poco pensadas, desafortunadas. Es muy, digamos, llamativo de repente decir una frase que golpea, que sale en los titulares, que sale en la prensa, pero que no tiene mucho sustento. Por ejemplo, no puedo dejar de decirlo, no tiene mucho que ver con la pandemia, pero lo que dijo el alcalde Jadwe en contra de José Miguel Insulza lo encuentro una atrocidad. Decir que él da una opinión porque tiene una demencia senil, eso, por ejemplo, para mí es intolerable dentro del diálogo democrático chileno. Yo cuando reclamo más bien por eso, Repening, porque creo que hay frases y que hay cosas que se dicen que van en contra del diálogo democrático, de cómo deben funcionar las instituciones. Más bien es esa la molestia. A lo mejor hay gente que no es de la oposición, que también tiene críticas, y yo las acepto. Pero, por ejemplo, la acusación al ministro Mañalich, ¿por dónde cree que va? Usted que lo ha defendido a rajatabla. Yo lo he defendido porque creo que él hizo un buen programa con respecto al testeo. Nosotros somos el país que testea más en Latinoamérica. Hemos pasado los 3,5 millones de test, mucho más que países vecinos. Y también lo hizo muy bien en la parte de los ventiladores mecánicos, de las camas. A nadie le faltó un ventilador mecánico, a nadie le faltó una cama. De hecho, Chile fabrica ventiladores mecánicos ahora. En Valdivia hay una fábrica de ventiladores mecánicos. Creo, y lo he dicho varias veces, que en el tema de la trazabilidad, por eso lo nombré hace un minuto atrás, deberíamos haber tenido más fortaleza. Y eso hay que reconocerlo. Pero fortalecimos la trazabilidad, entregamos dinero a los municipios, mejoramos los índices de trazabilidad. Sabemos ahora que la identificación del caso de índice alcanza más del 90% y los contactos están sobre el 60%. Obviamente que ahí, y eso va unido al aislamiento. Obviamente que ahí al comienzo a lo mejor no se dio el ímpetu necesario y uno tiene que reconocer los errores. ¿Para qué? Para poder corregir. Sí, claro. Pero yo defiendo lo que hizo el ministro Mañalich. Y hay varios más que los han defendido, no solo yo, el expresidente Lagos lo defendió, Carlos Peña lo defendió, hay mucha gente, muchos pensadores que lo han defendido, pero bueno,
Es la labor del Parlamento y sobre todo de la Cámara de Diputados hacer la labor de fiscalización, así que yo también reconozco un derecho que tienen ellos de fiscalizar. Doctor, lo voy a llevar a la parte médica de nuevo. Bueno. La ivermectina. Se está utilizando en Chile. La ivermectina es un antiparasitario. Sí, tú sabes que ingresa al organismo, va por la sangre, llega al pelo y mata al piojo, porque la ivermectina es es contra la pediculosis. Claro. Y hay algunos estudios que han demostrado que podría tener efectos en contra del coronavirus. Hay un grupo médico, que no lo voy a nombrar para no... que está solicitando su autorización de uso a través del ISP. Ellos han hablado conmigo, yo presenté esta idea al grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud y he hecho preguntas a otros especialistas. Finalmente decidimos que sea el ISP el que determine si se puede hacer un estudio clínico con ivermectina o no. Sobre todo en Europa, y tengo amigos que estudiaron conmigo en Bélgica, que me envían muchos artículos a favor de la ivermectina, otros que me envían artículos en contra de la ivermectina, porque así es la medicina, tú sabes, tu papá. Entonces, creo que el Instituto de Salud Pública tendrá que dar la última palabra en este caso. ¿No se está usando en Chile aún? Se está usando en algunos lugares, sí. Yo sé que se está usando. De forma experimental. ¿Y eso es con consentimiento del paciente? Normalmente, cuando tú vas a usar un medicamento en forma experimental, necesitas hacerlo pasar por el comité de ética de la institución, clínica u hospital, y obviamente cuando es experimental debería tener el consentimiento informado del paciente o del familiar responsable del paciente si el paciente está en coma o está con pérdida de conciencia, como puede ocurrir justamente en este caso. La luz al final del túnel son las vacunas. Básicamente no tenemos idea cuánto va a durar la vacuna tampoco. O sea, la inmunidad al virus tampoco está 100% comprobada. Sinovac va a comenzar los ensayos en Chile y ya el presidente hizo un anuncio que sumadas varias alianzas y empresas podríamos tener a disposición una buena cantidad ya para prácticamente inmunizar a la población completa y con un remanente incluso. Sí. ¿Cómo va encaminado eso, y sobre todo la de Sinovac? Hemos firmado, yo no pude asistir ese día a la ceremonia en La Moneda y lo lamento mucho porque está muy entusiasmado con ese tema. Hemos firmado convenios con varias empresas que nos van a permitir asegurar que Chile reciba 34,5 millones de dosis de vacuna. 34,5 millones de dosis de vacuna. Son 3 empresas diferentes. Los estudios con Sinovac que está haciendo la Universidad Católica de Chile acá son estudios clínicos en fase 3 que se llama, es decir, cuando la vacuna se comienza a probar en seres humanos. Las otras vacunas también se están probando ya en seres humanos, la AstraZeneca y la vacuna Pfizer, y han dado buenos resultados. Hay publicaciones de las 3 en revistas científicas de muy buena calidad, donde se demuestra que son eficaces. Tú sabes además que ha habido efectos adversos en algunas vacunas y eso ha permitido o ha obligado a retrasar un poco el estudio, pero han seguido avanzando. Yo creo que vamos a tener vacuna el próximo año, como dijo el ministro ahora, Belolio, que lo mejor es decir que van a llegar el próximo año y no crear falsas ilusiones. Tengo la información de que podría Sinovac quizás tener un adelanto en la producción de las vacunas, pero no es algo seguro. Prefiero decir que en enero, febrero, marzo, en el primer trimestre del año 2021, vamos a tener vacuna en Chile. Pero ojo, hay un hecho bien importante. Las vacunas hasta el momento no han sido aprobadas en pacientes menores de 18 años. Por eso es que han ido saliendo otras alternativas, y voy a nombrar una. Este anticuerpo específico, un mínimo anticuerpo, que es resultado de la producción en alpaca. Se le inyecta a la alpaca virus y la alpaca es capaz de producir un anticuerpo que es un anticuerpo que bloquea la proteína que permite que el virus se una a la célula respiratoria. O sea, hay otras alternativas también. Y eso es otra iniciativa de regiones también. Entonces creo que hay que ir buscando varias alternativas, pero ojalá que la vacuna llegue pronto porque eso nos va a permitir cubrir, obviamente, primero a la población de riesgo, claro, que son más o menos 5,5 millones de personas. Sí, pues no se ha aprobado en menores de 18 años, y en menores de 18 años tenemos igual enfermos crónicos, igual inmunodepresivos. Así es. Bien complejo, así es. Lactantes. Así es, por eso es que hay que tener varias alternativas, pero yo sé que también la vacuna se va a comenzar después de estudiar en
en personas menores de 18 años y podremos tener... Acuérdate que la influenza se coloca desde los 6 meses hacia arriba. Muchas de las vacunas contra el coronavirus tienen la misma tecnología o usan la misma tecnología que la vacuna contra la influenza. Doctor, lo voy a sacar del tema médico. Bueno. Solamente para preguntarle cómo se ha sentido en esta experiencia ya en primera línea de la política. Y digo la política porque al final el ministro de Salud igual hace política, así, a lo mejor no como el ministro del Interior o el vocero del gobierno, digamos, u otros, pero ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sido esta experiencia de estos meses? Porque usted ha trabajado en experiencias gremiales, experiencias médicas, técnicas, siempre ha sido una voz, digamos, dentro de los medios de comunicación, en general en la exposición pública. Pero aquí con esta mochila más encima, en una pandemia inédita, digamos. ¿Cómo ha sido su experiencia? Ha sido dura, porque una frase que no nombraste de las malas frases que dije, ahora yo digo, pueden haber sido malas. Palos porque bogas, palos porque no bogas. También dije eso. Porque realmente uno a veces no entiende o no comprende, digamos, cuál es la finalidad de alguna de las críticas, no de todas. Ha sido duro, ha sido desgastante, ha sido cansador. De hecho, el martes estuve con un... No pude ir a La Moneda ese día, tenía que ir, porque me sentía bastante mal. Pero ha sido también reconfortante, porque tener un 70% de aprobación en las encuestas o un 68% de aprobación como equipo de salud ha sido inédito. O sea, yo creo que hace muchos años que un Ministerio de Salud, no hablo del ministro, Ministerio de Salud, esté tan bien evaluado por la población, lo agradezco muchísimo. Cuando yo voy a regiones o voy aquí a las comunas de Santiago, de hecho me criticó un alcalde por eso, pero bueno, lo perdono, la gente se acerca, quiere tomarse fotos conmigo, es algo que realmente es inédito. Eso me reconforta muchísimo. Eso me llena el alma y me llena el corazón, me da fuerza. Pero obviamente ha sido bastante difícil y no creo que haya pasado lo peor. O sea, yo creo que puede venir un rebrote, como dije, y tenemos que estar preparados para aquello. Es decir, no hay que cantar victoria. No, le quería preguntar nunca. Si siente orgullo por el sistema sanitario chileno. Mucho orgullo. Y por su gente, digamos. Mucho orgullo. Yo creo que aquí se ha demostrado... Pese que no ha pasado peor, digamos. No, pese que no ha pasado. Se ha demostrado, siento mucho orgullo. Por eso también ese otro punto que me saca de quicio cuando me atacan a los funcionarios de la atención primaria, sobre todo, o los funcionarios de salud en general. Yo he leído varias portadas de diarios regionales donde la gente dice, fíjate, he recuperado la fe en el sistema público de salud. Y eso me llena de orgullo, me llena de orgullo. Y creo además que hay otro hecho importante, que quizás no hemos destacado bien. Aquí se ha demostrado que puede haber un trabajo conjunto entre el sistema público y el privado de salud. Y además el privado de salud cobrando los mismos precios que cobra, entre comillas, porque no cobra el sistema público de salud. Y eso sí que hay que mantenerlo, hay que reforzarlo y hay que seguirlo utilizando porque vamos a tener una segunda... ¿no? Exactamente. Vamos a tener que seguir trabajando con eso. Porque acuérdate que están quedando muchas enfermedades en espera, en listas de espera, muchas cirugías, muchas interconsultas. Yo siento orgullo y felicito a los funcionarios de salud que me dicen, doctor, muchas gracias por los aplausos, pero no solamente queremos aplausos, ellos también quieren otros beneficios que estamos negociando, que estamos trabajando en aquello por instrucción del presidente de la República, como es el incentivo al cumplimiento de metas, el incentivo al trato al usuario. Hemos logrado sacar el incentivo al retiro. Hay mucha gente que estaba enferma, que quería retirarse, que no podía, se está pagando. Y vamos avanzando poco a poco, paso a paso. Yo me he reunido, fíjate, prácticamente con todos los gremios de la salud. Que creo que esta semana que viene me quedan los últimos. Los he escuchado a todos, con mucha paciencia. Y hemos logrado acuerdos. He creado el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Salud porque creo que hay que trabajar también con la reparación de las víctimas de daño ocular y de daño físico, sin echarle la culpa a nadie, sino que porque esa no es mi parte, digamos, ¿no? Eso corresponde a la justicia, pero hemos avanzado en crear la Dirección Nacional de Matronería, la Dirección Nacional de Enfermería, que está, digamos, va a estar en manos de la enfermera, la Dirección Nacional de Odontología. O sea, hemos hecho avances, yo creo, sustantivos en varios aspectos que creo que van a dar su fruto
a medida que vaya avanzando el desarrollo de la salud en Chile. Y quiero seguir trabajando con el sistema privado porque ellos se han portado, ellos también lograron crear una cantidad enorme de camas UCI. En el sistema público logramos aumentar en un 400% en algunos hospitales las camas UCI. Eso no lo hizo, no es fácil de hacer. No, por supuesto que no. Ministro, ¿teme que pasado esto a usted le pasen una facturita, una cuenta, como se la pasaron al ministro Mañalich? ¿O se la están pasando? Se la están pasando. Yo respeto, digamos, la división que existe en Chile de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y también a la Contraloría. Por lo tanto, sí, el sistema legislativo, por alguna razón, sobre todo la Cámara de Diputados, quiere hacer algún balance o hacer alguna cumplir su labor de fiscalización, bueno, yo estoy llano a responder a esa fiscalización, no me puedo negar, todo lo contrario, la respeto profundamente. Lo que sí pido, obviamente, es que se respete a la gente. En el mismo Parlamento, a propósito, me acordé ahora de otra discusión, también se han perdido las formas. El otro día un abogado muy connotado, demócrata cristiano, reclamó justamente contra la oposición, a pesar de ser él de oposición, por el trato que se dan los parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo creo que eso hay que retomar el diálogo democrático, hay que retomar lo que ha dicho siempre el presidente Lagos, que las instituciones funcionen y que, digamos, haya un espíritu republicano, que le gusta tanto decir ahí, a él y al presidente Piñera también, que predomine el espíritu republicano en Chile. Creo que eso va a ayudar mucho a que manejemos bien la pandemia. Absolutamente. Hemos conversado con el ministro y también con el doctor Enrique París. Muchas gracias. Compañero de tu papá, además. Sí, pues, compañero de mi papá. Sí. Doctor, un millón de gracias por su tiempo. Sabemos que está súper ocupado y ha tenido la gentileza de estar aquí. No, con Los mucho ciudadanos gusto. siempre agradecen poder conocer un poco más a fondo lo que está sucediendo. Le deseamos todo el éxito del mundo porque al final, si a usted le va bien a todos. Muchas gracias, Repening. Que esté muy bien. Igualmente.